Mi familia hizo galletas con las cenizas de mi primo. Y lo peor no fue descubrirlo. Lo peor fue enterarme de que todos en el pueblo ya lo sabían menos yo. Cuando pregunté por qué nadie me había dicho nada, mi propia madre me respondió con una sonrisa que todavía aparece en mis pesadillas. Porque ahora Él siempre estará con nosotros. Ese fue el día en que entendí que el verdadero peligro nunca estuvo fuera de mi familia. Soy Diomedes Pérez y nací en un pequeño corregimiento cafetero del suroeste de Colombia, un lugar donde todos se conocen, donde los secretos duran generaciones y donde las tradiciones pesan más que la verdad. Si alguien me hubiera contado la historia que estoy a punto de narrar, habría pensado que era una leyenda inventada para asustar niños. Pero yo la viví. Y todavía cargo con las consecuencias. Crecí creyendo que mi familia era diferente porque estaba más unida que las demás. Mientras otros discutían por herencias, por tierras o por dinero, los Pérez parecíamos resolverlo todo alrededor de una enorme mesa de madera que había construido mi bisabuelo. Mi abuelo Jacinto decía que ninguna decisión importante podía tomarse lejos de esa mesa. Ahí se celebraban cumpleaños, bautizos, matrimonios y también velorios. Según él, la familia debía permanecer junta tanto en la alegría como en la desgracia. Durante muchos años admiré esa costumbre, hasta que descubrí lo que realmente significaba. Mi padre, Rogelio, era un hombre silencioso que trabajaba cultivando café desde antes de que saliera el sol. Mi madre, Clara, dirigía prácticamente toda la casa. Era de esas mujeres capaces de preparar comida para 30 personas sin perder la calma. Siempre sonreía delante de los vecinos y jamás levantaba la voz. Todos la consideraban una santa. Mi primo Samuel era apenas 2 años mayor que yo. Más que primos, parecíamos hermanos. Íbamos juntos al río, aprendimos a montar bicicleta el mismo verano y compartíamos el sueño de abandonar algún día el pueblo para estudiar en Medellín. Él quería ser ingeniero ambiental. Yo soñaba con convertirme en periodista. Cada vez que hablábamos del futuro, Samuel decía lo mismo. El problema aquí no es la pobreza, Diomedes. El problema es que nadie se atreve a romper las costumbres. Yo me reía porque no entendía a qué se refería. Con el tiempo descubrí que él sí sabía cosas que yo ignoraba. Todo comenzó a cambiar cuando cumplimos 18 años. Ese año murió mi bisabuela Eloísa, la mujer más anciana de la familia. El velorio duró 3 días completos. Hasta ahí todo parecía normal. Lo extraño ocurrió después del entierro. Mientras la mayoría de los vecinos regresaban a sus casas, los miembros de la familia nos quedamos encerrados en la finca principal. Mi abuelo ordenó cerrar el portón con cadenas. Nunca antes había visto algo semejante. Pensé que tal vez era una tradición para evitar robos durante el duelo. Pero Samuel empezó a ponerse nervioso. Recuerdo perfectamente cómo me tomó del brazo. No hables mucho esta noche. ¿Por qué? Porque todavía no sabes quiénes son realmente. Lo dijo con una seriedad que me dejó incómodo. Antes de que pudiera preguntarle algo más, mi abuelo comenzó a repartir tareas. Las mujeres entraron a la cocina. Los hombres fueron al patio trasero. A mí me enviaron a organizar las sillas. Mientras acomodaba una mesa, escuché voces provenientes de la cocina. No reconocí todas, pero distinguí claramente la de mi madre. ¿Ya está lista la mezcla? Otra mujer respondió. Todavía falta el ingrediente principal. No le di importancia. Pensé que estaban preparando comida para todos. Horas después sirvieron unas galletas redondas que jamás había probado. Tenían un sabor dulce, ligeramente ahumado. Todos insistían en que comiera. Mi abuelo incluso levantó una de ellas frente a mí. Las recetas antiguas mantienen unida a la familia. Sonreí por educación y me la comí. Nunca imaginé que años después recordaría ese sabor con náuseas. Samuel, en cambio, apenas la probó. Vi cómo escondía parte de la galleta dentro de una servilleta. Nadie pareció notarlo. Cuando terminó la reunión, nos fuimos caminando hacia nuestras casas. Solo entonces rompió el silencio. Nunca vuelvas a comer algo que preparen después de un entierro. Me detuve. ¿Qué estás diciendo? Miró hacia todos lados antes de responder. Todavía no puedo explicártelo. ¿Por qué? Porque si te lo cuento ahora, no me vas a creer. Durante semanas insistí para que hablara. Siempre cambiaba de tema, hasta que una tarde apareció con una vieja libreta. Las hojas estaban amarillas. La portada decía simplemente, recetario familiar. Pensé que encontraría recetas tradicionales, pero al abrirla descubrí algo mucho más extraño. Cada receta llevaba escrito un nombre. No nombres de platos, nombres de personas. Mi bisabuelo, mi tía Mercedes, mi tío Ernesto. Incluso aparecía la fecha exacta de sus funerales. Al final de cada página había una frase repetida. La familia nunca abandona la mesa. Sentí un escalofrío. ¿Quién escribió esto? Samuel respiró profundamente. Mi abuelo. ¿Y qué significa? Todavía no entiendes. Pasó varias páginas hasta llegar a la última.
Había una hoja arrancada. Aquí debería estar la receta de la bisabuela Eloísa. ¿Y? Mi abuelo la quitó antes de que alguien más pudiera verla. Empecé a reír. Todo aquello me parecía una broma pesada. Samuel no sonrió. Jamás olvidaré lo que dijo después. ¿Recuerdas las galletas? Asentí. No estaban hechas solo con harina. Mi risa desapareció. No digas tonterías. Él metió la mano al bolsillo y sacó una pequeña bolsa plástica. Dentro había el pedazo de galleta que había escondido aquella noche. La mandé a analizar en Medellín. Lo miré confundido. ¿Analizar? Sacó una hoja doblada. No entendía casi nada del lenguaje técnico, pero había una frase subrayada con marcador rojo. Presencia de material óseo calcinado. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Eso puede ser cualquier cosa. Samuel negó lentamente. No. ¿Cómo estás tan seguro? Porque yo mismo vi lo que hicieron antes de preparar la masa. El aire pareció desaparecer. ¿Qué viste? Su voz empezó a quebrarse. Después del entierro regresaron al cementerio. Creí que estaba inventando una historia, pero sus manos temblaban. Abrieron la urna. Sentí un nudo en el estómago. Samuel. Sacaron una parte de las cenizas. Lo interrumpí. Eso es imposible. Yo también pensé lo mismo. ¿Y nadie dijo nada? Todos participaron. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Sin embargo, una pregunta empezó a perseguirme. ¿Por qué todos insistieron tanto en que comiéramos aquellas galletas? Esa misma noche decidimos regresar a la finca. Esperamos hasta que apagaron las luces. Entramos por un viejo cafetal. La cocina seguía abierta. Había recipientes metálicos perfectamente limpios. Nada parecía fuera de lugar. Mientras revisábamos los armarios, Samuel encontró una pequeña llave escondida detrás de un frasco de panela. «Es esta. ¿Qué abre?» El sótano. Nunca antes había escuchado que la casa tuviera uno. La puerta estaba oculta debajo de una alfombra gruesa. Costó varios minutos mover un pesado baúl. Debajo apareció una compuerta de madera. Cuando la abrimos, un olor seco y antiguo subió desde la oscuridad. Bajamos usando una linterna. El lugar era mucho más grande de lo que imaginaba. Había estanterías llenas de frascos de vidrio. Cada uno tenía una etiqueta escrita a mano. No contenían alimentos, contenían cenizas, decenas, quizás cientos. Algunas etiquetas tenían fechas de hacía más de 100 años. Todas pertenecían a miembros de nuestra familia. Samuel apenas pudo susurrar. «Te dije que no me ibas a creer». En una pared colgaba una fotografía en blanco y negro de toda la familia reunida alrededor de una mesa gigantesca. La imagen parecía tener casi un siglo. Al acercarme descubrí algo imposible. Sobre la mesa había exactamente las mismas galletas que habíamos comido durante el velorio de la bisabuela. Y detrás de la fotografía alguien había escrito con tinta negra una frase que hizo que el frío me recorriera todo el cuerpo. «Aquí nadie se va de la familia, ni siquiera después de muerto». En ese mismo instante escuchamos el sonido de una puerta cerrándose arriba. Después unos pasos lentos comenzaron a bajar por las escaleras del sótano. Los pasos descendían despacio, como si la persona que venía por la escalera supiera exactamente que nosotros estábamos ahí abajo. Samuel apagó la linterna de inmediato y me tomó del brazo con tanta fuerza que sentí cómo me clavaba las uñas. El sótano quedó completamente a oscuras. Lo único que rompía el silencio era el crujido de la madera bajo cada paso. 1, 2, 3. Mi respiración era tan fuerte que pensé que cualquiera podía escucharla. Entonces apareció un haz de luz. No era una linterna moderna, sino una lámpara de queroseno. La sostenía mi abuelo Jacinto. Vestía exactamente la misma ruana con la que había asistido al entierro de la bisabuela. Caminaba sin prisa, observando los estantes como quien inspecciona un tesoro. «Sabía que tarde o temprano alguno de ustedes iba a bajar», dijo con absoluta tranquilidad. Samuel me miró aterrado. Yo estaba convencido de que nos había descubierto. Sin embargo, el viejo siguió caminando sin dirigir la vista hacia el rincón donde permanecíamos escondidos detrás de unos costales de café. Llegó hasta una pequeña mesa de madera. Sobre ella había un cuaderno mucho más antiguo que el recetario que Samuel me había mostrado. Las hojas eran gruesas, amarillentas, escritas con una caligrafía elegante. Mi abuelo lo abrió con un cuidado casi religioso. 112 años, murmuró. Y todavía seguimos cumpliendo. Luego tomó un pequeño frasco de vidrio. Lo sostuvo frente a la lámpara. En la etiqueta podía leerse un nombre. Mercedes Pérez, 1989. Destapó el frasco. Introdujo apenas 2 dedos. Sacó una pequeña cantidad de ceniza. Después volvió a sellarlo. Todo el movimiento parecía una ceremonia perfectamente ensayada. En ese momento escuchamos otra voz. ¿Ya escogiste cuál vas a usar? Era mi madre. Entró al sótano con un delantal limpio y una bandeja metálica. Jamás olvidaré la naturalidad con la que hablaban.
como si aquello fuera completamente normal. Mi abuelo sonrió. La próxima semana viene toda la familia de Cali. Mi madre asintió. Entonces habrá que preparar bastante masa. Mi corazón comenzó a latir con violencia. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia madre, la mujer que siempre había preparado mis cumpleaños, la misma que me abrazaba cuando enfermaba. Hablaba de las cenizas de sus familiares como si fueran un ingrediente más de la despensa. Samuel se inclinó hacia mi oído. Ahora sí me crees. No fui capaz de responder. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Quizá aquellas cenizas no eran humanas. Quizá solo era una costumbre simbólica. Quizá... Mi abuelo destruyó todas esas ideas con una sola frase. Las de Mercedes alcanzarán para unas 50 galletas. Mi madre hizo un cálculo mental. Entonces, las de Eloísa las dejamos para Navidad. Sentí que el estómago se me revolvía. No estaba imaginando nada. Ellos hablaban exactamente de lo que Samuel me había contado. Y lo hacían sin el menor remordimiento. Mi madre dejó la bandeja sobre la mesa. Dentro había mantequilla, harina, huevos, azúcar morena y canela. Ingredientes normales. Después abrió un pequeño cajón. Sacó una cuchara de plata. Tomó una mínima cantidad de ceniza del frasco. La dejó caer sobre un recipiente vacío. Era una cantidad tan pequeña que apenas se distinguía. Mi abuelo la observó con atención. No mucho, solo lo suficiente para que siga siendo parte de nosotros. Aquellas palabras me hicieron comprender algo todavía más perturbador. Ellos no creían estar profanando a sus muertos. Pensaban que les estaban haciendo un honor. Para ellos aquello era un acto de amor, de pertenencia, de unión familiar. Mi madre comenzó a mezclar la harina. Mientras removía la masa sonreía. La bisabuela siempre decía que nadie debía quedarse solo después de morir. Mi abuelo respondió sin dejar de mirar el cuaderno. Ella aprendió la tradición de su padre, y él del suyo. Nadie la romperá mientras yo viva. En ese instante Samuel movió accidentalmente un costal. El sonido fue apenas un roce. Pero bastó. Mi abuelo levantó la cabeza. Guardó silencio. La lámpara iluminó lentamente nuestra dirección. ¿Escuchaste eso?, preguntó mi madre. Sí. Los dos comenzaron a caminar hacia nosotros. Samuel me susurró apenas. Cuando cuente 3, corremos. Asentí. 1, 2. Antes de llegar al 3, una rata salió disparada entre los costales. Mi madre soltó una risa. Otra vez esos animales. Mi abuelo suspiró. Habrá que poner trampas. Ambos dieron media vuelta. Nunca en mi vida había agradecido tanto la existencia de un roedor. Esperamos varios minutos. Cuando finalmente abandonaron el sótano, permanecimos inmóviles. No nos atrevimos a movernos hasta que escuchamos cerrarse la puerta superior. Samuel volvió a encender la linterna. Tenemos que fotografiar todo. Sacó un viejo teléfono. No era muy bueno, pero tenía cámara. Comenzó a tomar imágenes de los frascos, de las etiquetas, del cuaderno, de la mesa. Mientras fotografiaba el libro antiguo, una hoja doblada cayó al piso. La levanté. Era una lista. Al principio pensé que eran nombres de invitados, pero luego entendí que era otra cosa. Cada nombre tenía una marca al lado. Algunos decían integrado, otros decían pendiente. Los más recientes correspondían a personas que todavía estaban vivas. Mi padre, mi madre, mi abuelo, mis tíos. Samuel, yo. Miré confundido. ¿Qué significa esto? Samuel leyó la parte inferior. Su rostro perdió todo color. La nota decía: todos los descendientes deberán recibir la tradición antes de cumplir los 30 años. Yo tenía 25. Samuel, 27. Nos miramos sin decir una palabra. No éramos simples familiares. Éramos los siguientes. Guardé la hoja dentro de mi chaqueta. En ese momento escuchamos un motor acercándose a la finca. Las luces de un vehículo iluminaron las ventanas superiores. ¿Quién viene a esta hora?, pregunté. Samuel apagó nuevamente la linterna. Subimos con cuidado. Al asomarnos por una rendija vimos una camioneta blanca estacionándose frente a la casa. Bajaron 3 personas. Reconocí de inmediato a mi tío Álvaro, que vivía en Medellín y solo aparecía en reuniones importantes. También venía mi tía Rosa, desde Pereira. El tercero era un hombre elegante, de unos 50 años, al que nunca había visto. Mi abuelo salió a recibirlos con un abrazo. El desconocido llevaba un maletín de cuero. Lo abrió apenas entró. Desde donde estábamos, alcanzamos a distinguir varios documentos y un sello notarial. Escuchamos parte de la conversación. Todo está listo. ¿Firmaron todos? Solo falta uno. Mi abuelo preguntó. ¿Diomedes? El hombre negó con la cabeza. No. Samuel. Mi primo quedó completamente inmóvil. ¿Yo? El hombre sacó un expediente. Él nunca firmó el compromiso familiar cuando cumplió los 18. Mi abuelo respondió con una frialdad que jamás le había conocido.
Entonces ya no podemos seguir esperando. Mi madre apareció desde la cocina. ¿Se lo diremos esta noche? Mi abuelo negó lentamente. No. Primero debemos asegurarnos de que no vuelva a salir del pueblo. Sentí que Samuel empezaba a respirar cada vez más rápido. Le tomé el brazo para tranquilizarlo, pero él solo repetía una frase en voz baja. Lo sabía. ¿Qué sabías? Por eso nunca me dejaron ir a estudiar. Yo creía que era por falta de dinero. No era cierto. Nunca pensaban dejarme ir. Comprendí entonces que su sueño de estudiar ingeniería jamás había sido frustrado por la pobreza. Había sido su propia familia la que lo había mantenido allí, encerrado, vigilado, esperando el momento en que aceptara una tradición que rechazaba desde hacía años. Mientras observábamos la reunión, el hombre del maletín sacó un sobre amarillo. Mi abuelo lo abrió. Dentro había varias fotografías. Al acercarlas a la luz, reconocí el rostro de Samuel. Lo habían estado siguiendo. Había imágenes de él entrando al terminal de buses, visitando un laboratorio en Medellín y reuniéndose con una mujer que ninguno de los dos conocíamos. Mi abuelo dejó las fotografías sobre la mesa. Ya sabemos quién le hizo los análisis. Ahora solo falta encontrar a la muchacha antes de que hable demasiado. Samuel me miró con desesperación. Aquella mujer era la única persona fuera de la familia que conocía el secreto. Y acabábamos de entender que también corría peligro. Samuel no apartaba la vista de las fotografías. Sus labios temblaban. Yo nunca lo había visto asustado de esa manera. Desde niños había sido el valiente de los dos. El que se metía al río cuando había creciente. El que enfrentaba a los matones del colegio y el que siempre encontraba una salida cuando todo parecía perdido. Pero esa noche comprendí que el miedo no era por él. Era por alguien más. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo», susurró. «¿Quién es esa mujer?». No respondió de inmediato. Esperó a que las voces de abajo se alejaran un poco. Se llama Valeria. Trabaja en un laboratorio forense de Medellín. Fue la única persona que aceptó analizar la muestra sin hacer demasiadas preguntas. ¿Ella sabe de tu familia? Solo una parte. ¿Le contaste todo? Negó con la cabeza. Le dije que sospechaba que unas cenizas habían sido mezcladas con comida. Pensé que, si conocía toda la verdad, me iba a tomar por loco. Por primera vez entendí por qué Samuel había estado tan desesperado durante los últimos meses. No estaba investigando por curiosidad. Llevaba años intentando demostrar que aquello ocurría realmente. Y ahora nuestra familia había descubierto que él estaba buscando pruebas. No teníamos tiempo. Esperamos unos minutos más hasta que la conversación en la sala se volvió más animada. Aprovechando el ruido, salimos por la puerta trasera de la cocina y cruzamos el cafetal casi corriendo. Solo cuando llegamos al borde de la carretera nos detuvimos para recuperar el aliento. Miré hacia la finca. Desde lejos parecía una casa cualquiera. Las luces cálidas iluminaban las ventanas. Si un desconocido hubiera pasado por allí, habría pensado que dentro una familia estaba celebrando una reunión tranquila. Jamás imaginaría lo que realmente escondían esas paredes. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. Samuel sacó su teléfono. No tenía señal. Volvió a guardarlo con frustración. «Hay que llegar al pueblo. Desde allí puedo llamar a Valeria». Comenzamos a caminar por un viejo camino de tierra. La madrugada estaba completamente silenciosa. Solo se escuchaban grillos y el viento moviendo los cafetales. Después de unos 15 minutos vimos las luces de una motocicleta acercándose. Instintivamente nos escondimos entre unos arbustos. Era mi padre. Conducía despacio, como si buscara a alguien. Llevaba una linterna colgada del cuello. Se detuvo exactamente donde comenzaba el sendero hacia la finca. Miró alrededor durante unos segundos. Luego habló por teléfono. No alcanzábamos a escuchar todo. Solo algunas frases. «No están en la casa». Silencio. Sí, revisé sus habitaciones. Otro silencio. Si bajaron al sótano ya lo saben todo. Sentí un escalofrío. Mi padre sabía perfectamente lo que escondían allí. Nunca había sido un hombre dominado por mi madre o por mi abuelo. Había elegido participar. Aquella certeza dolió más que cualquier otra cosa. Siempre lo había considerado un hombre bueno. Quizá demasiado callado. Ahora comprendía que su silencio había servido para proteger un secreto que llevaba décadas enterrado. Cuando terminó la llamada, arrancó nuevamente la motocicleta y siguió por el camino principal. Esperamos varios minutos antes de salir. Ninguno de los dos hablaba. No hacía falta. Los dos acabábamos de perder la imagen que teníamos de nuestras propias familias. Llegamos al pueblo poco antes del amanecer. Las primeras panaderías comenzaban a abrir. Un par de campesinos descargaban costales de café frente a la cooperativa. Todo parecía normal, y esa normalidad resultaba insoportable. Entramos en una cafetería pequeña donde la dueña conocía a Samuel desde niño. «Muchachos, ¿tan temprano?». Samuel forzó una sonrisa. «No podíamos dormir.
Ella nos sirvió 2 tintos sin preguntar más. Mientras fingíamos desayunar, Samuel logró comunicarse con Valeria. Activó el altavoz apenas unos segundos. «Samuel, necesito que me escuches con atención». «¿Qué pasó?» «Ellos saben que analizaste la muestra». Hubo un largo silencio. «¿Cómo que lo saben? Tienen fotografías tuyas y saben quién eres». La voz de Valeria cambió por completo. «Eso es imposible. Escúchame. No vuelvas al laboratorio. No vayas a tu apartamento. Sal de Medellín por unos días». Ella respiró profundamente. «Samuel, hay algo que todavía no te he contado». Nos miramos. «¿Qué pasa?» «Cuando hice el análisis no encontré solo restos óseos. También encontré otra cosa». Samuel frunció el ceño. «¿Qué?» «Fragmentos de un medicamento». Nos quedamos en silencio. «¿Qué medicamento?» «Un sedante muy fuerte». Los dos nos miramos confundidos. Valeria continuó. «Al principio pensé que era contaminación de la muestra, pero revisé 2 veces. Había restos suficientes para demostrar que esa persona consumió grandes cantidades antes de morir». Sentí un nudo en la garganta. «¿Qué significa eso?» Valeria tardó unos segundos en responder. «Que probablemente no murió en condiciones normales». Samuel se quedó completamente inmóvil. «¿Estás diciendo que antes de ser cremado pudo haber sido sedado?» Ninguno fue capaz de decir una palabra. Hasta ese momento habíamos pensado que la tradición comenzaba después de la muerte. Pero si Valeria tenía razón, entonces algunas muertes podían haber sido provocadas. Samuel colgó lentamente. La taza de café seguía intacta frente a él. Mi bisabuela estuvo internada 2 días antes de morir. La recuerdo completamente dormida. Yo asentí. El médico dijo que era por la edad. Samuel me miró. ¿Y si no era cierto? Por primera vez apareció una posibilidad mucho más aterradora. ¿Y si la familia no solo utilizaba las cenizas de sus muertos? ¿Y si también elegía cuándo debía morir cada uno? Antes de que pudiéramos seguir hablando, alguien golpeó el vidrio de la cafetería. Los dos levantamos la cabeza. Era mi tío Álvaro. Sonreía como si hubiera coincidido con nosotros por casualidad. Levantó la mano saludándonos. Entró al local con absoluta tranquilidad. «Qué sorpresa encontrarlos aquí». Ninguno respondió. Pidió un café. Se sentó en nuestra mesa sin pedir permiso. «Su abuelo está muy preocupado. Dice que desaparecieron en plena madrugada». Samuel intentó levantarse. Mi tío apoyó una mano sobre su hombro. No hizo fuerza. Ni siquiera parecía una amenaza. Pero el mensaje era claro. Todavía no podían irse. «Muchacho», dijo sonriendo, «no hagas escenas. Todo tiene explicación». «¿Qué explicación puede tener esto?» Mi tío dio un sorbo a su café. «La misma que ha mantenido unida a esta familia durante más de un siglo». Samuel golpeó la mesa. «¿Llaman unión a cocinar personas?» Varios clientes voltearon a mirarnos. Mi tío ni siquiera perdió la sonrisa. Bajó la voz. «No hables tan fuerte. La gente no entiende las tradiciones. Porque están enfermos». Por primera vez el rostro de mi tío cambió. No parecía enojado. Parecía decepcionado. «Eso mismo dijo tu padre cuando tenía tu edad». Samuel abrió los ojos. ¿Mi padre? También quiso irse. También creyó que era una barbaridad. Pero luego comprendió. Sentí que el aire desaparecía. El padre de Samuel había muerto cuando él era apenas un niño. Siempre nos dijeron que había sufrido un accidente en la carretera. Mi tío continuó hablando. «Hay decisiones difíciles que todos debemos aceptar». Samuel apenas pudo preguntar. «¿Qué le hicieron a mi papá?» Mi tío guardó silencio. Después respondió con una calma insoportable. «Eso deberías preguntárselo a tu abuelo, porque fue él quien decidió que ya era el momento». El mundo pareció detenerse. Samuel permaneció inmóvil, con la mirada fija en mi tío Álvaro. Durante varios segundos nadie habló. En la cafetería seguían sonando las cucharas contra las tazas. Una emisora de música popular sonaba de fondo, y un par de campesinos discutían sobre el precio del café. Todo seguía igual para el resto del pueblo. Pero para nosotros nada volvería a ser igual. Samuel respiró hondo. «Repita lo que acaba de decir». Mi tío tomó otro sorbo de café. «Escuchaste perfectamente. Mi papá murió en un accidente». «Eso fue lo que se dijo». «¿Está diciendo que fue mentira?» Álvaro apoyó lentamente la taza sobre el plato. «Estoy diciendo que algunas verdades solo existen para proteger a la familia». Sentí que Samuel iba a lanzarse sobre él. Lo sujeté del brazo debajo de la mesa. No era el momento. Necesitábamos respuestas, no una pelea. Mi tío me observó. «Siempre fuiste el tranquilo, Diomedes. Tu abuelo decía que eras el más inteligente de los dos». Aquellas palabras me incomodaron. Era como si llevaran años analizándonos. Como si cada uno de nuestros movimientos hubiera sido observado desde que éramos niños. Samuel se puso de pie. «No voy a volver a esa finca. Eso ya no depende de ti». «Claro que sí». Álvaro negó con la cabeza.
No, Samuel. Porque esto dejó de ser un asunto familiar desde anoche. Fruncí el ceño. ¿Qué quiere decir? Mi tío abrió lentamente el bolsillo interno de su chaqueta y sacó un sobre de papel. Lo dejó sobre la mesa. Míralo. Samuel lo abrió. Dentro había varias hojas. Reconocí inmediatamente el membrete de una notaría. Había firmas, celos, y un árbol genealógico enorme. En el centro aparecía un apellido que conocíamos perfectamente. Pérez. Pero alrededor había otros apellidos completamente distintos. Ramírez, Londoño, Castaño, Vargas, Morales. Más de 50 familias. Samuel levantó la vista. ¿Qué es esto? Álvaro respondió con absoluta serenidad. La hermandad de la mesa. Sentí un escalofrío. ¿Hermandad? Así la llamaban nuestros bisabuelos. Pensábamos que todo era una tradición exclusiva de nuestra familia. No lo era. Existían muchas más, distribuidas por distintos municipios de Colombia. Algunas estaban en Antioquia, otras en Caldas, otras en Risaralda. Incluso había registros de familias en el Valle del Cauca. Todas mantenían exactamente la misma costumbre. Todas intercambiaban recetas. Todas compartían registros genealógicos. Samuel cerró el sobre de golpe. «Está loco», Álvaro sonrió. «Ojalá». Sacó entonces un cuaderno mucho más moderno. En la portada decía, «Encuentro anual, Hermandad de la Mesa». Lo abrió. Había fotografías, decenas, familias enteras posando juntas. Niños, abuelos, matrimonios. Personas completamente normales. Nadie habría sospechado nada. Pasé varias páginas, hasta que una imagen llamó mi atención. Reconocí a un hombre de inmediato. Era el alcalde del pueblo. Estaba abrazando a mi abuelo. En otra fotografía aparecía un reconocido empresario cafetero de un municipio vecino. Después un sacerdote, luego un médico. No podía creerlo. Ellos también... Álvaro respondió antes de que terminara la pregunta. Las tradiciones sobreviven porque nunca dependen de una sola familia. Samuel dejó escapar una risa amarga. Entonces todos ustedes están enfermos. No. Simplemente entendemos algo que ustedes todavía no. Samuel golpeó nuevamente la mesa. Basta con ese discurso. Álvaro lo observó durante unos segundos. Después hizo algo completamente inesperado. Sacó una fotografía antigua. La puso frente a Samuel. Era la imagen de su padre, más joven de lo que yo lo recordaba. Sonriendo. Pero no estaba solo. Junto a él había otra persona. Una mujer. Samuel la observó confundido. ¿Quién es ella? Tu madre biológica. Samuel frunció el ceño. ¿Qué? Yo también me quedé inmóvil. Todos sabíamos que la mamá de Samuel había muerto cuando él tenía 4 años. Mi tío negó lentamente. La mujer que te crió fue tu tía Lucía. Tu verdadera madre desapareció mucho antes. El rostro de Samuel perdió completamente el color. Está mintiendo. Pregúntale a tu abuelo. Pregúntale por Elena. Ese era su nombre. Samuel comenzó a respirar con dificultad. Yo nunca había escuchado ese nombre. Jamás. Mi tío continuó. Ella quiso denunciar a la familia. Intentó escapar contigo. Nunca llegó muy lejos. El silencio que siguió fue insoportable. No necesitábamos más detalles para imaginar qué podía haber ocurrido. Samuel rompió la fotografía en 2. Después en 4. Luego la dejó sobre la mesa. No le creo una sola palabra. Álvaro asintió. Lo entiendo. Yo tampoco habría creído algo así a tu edad. Se levantó lentamente. Pagó los cafés de los 3. Antes de salir dejó una última frase. Esta noche habrá reunión. Con ustedes o sin ustedes. Cuando desapareció por la puerta, Samuel permaneció inmóvil durante casi 1 minuto. No decía nada. Solo miraba el vacío. Finalmente habló. Tenemos que ir al cementerio. ¿Para qué? Porque si mi mamá desapareció, quiero saber dónde está enterrada. No respondí. Simplemente me levanté. Fuimos caminando hasta el cementerio municipal. Era pequeño, antiguo. La mayoría de las tumbas pertenecían a familias que llevaban generaciones viviendo en la región. El cuidador era un anciano llamado Don Ernesto. Nos conocía desde niños. Al vernos llegar sonrió. ¿Buscando a alguien? Samuel respondió sin rodeos. La tumba de Elena Pérez. El anciano dejó de sonreír. Su expresión cambió por completo. Aquí no hay ninguna Elena Pérez. ¿Estás seguro? Completamente. Samuel insistió. Revise los registros. Don Ernesto dudó unos segundos. Finalmente aceptó. Entró a una pequeña oficina llena de archivadores. Regresó 10 minutos después con un libro enorme. Comenzó a pasar páginas lentamente. De pronto se detuvo. Había encontrado algo. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación. Aquí está. Samuel dio un paso adelante. ¿Dónde está enterrada? El anciano tragó saliva. Ese es el problema. No aparece ubicación. Solo dice... Guardó silencio.
¿Qué dice? Don Ernesto levantó lentamente la vista. Restos entregados a la familia por solicitud expresa del señor Jacinto Pérez. Samuel sintió que las piernas le fallaban. Tuve que sostenerlo antes de que cayera. Su madre nunca había sido enterrada en el cementerio. Su abuelo había retirado oficialmente sus restos. Mientras intentábamos asimilar aquella información, escuchamos una voz conocida detrás de nosotros. Les dije que no siguieran haciendo preguntas. Nos dimos vuelta. Era mi abuelo, pero no estaba solo. Detrás de él había más de 20 personas. Reconocí a varios tíos, primos, vecinos, incluso al sacerdote del pueblo. Todos nos observaban en silencio. Nadie parecía enojado. Parecían decididos. Mi abuelo dio un paso al frente. Su voz sonó tranquila, casi paternal. Ya es hora de que dejen de huir, porque esta noche, por fin, van a conocer toda la verdad sobre el origen de nuestra familia. Mi abuelo Jacinto permaneció inmóvil frente a nosotros mientras los demás miembros de la familia formaban un círculo a su alrededor. No había gritos. No había amenazas. Aquello era mucho más inquietante. Todos sonreían, como si estuvieran esperando una celebración. El sacerdote dio un paso al frente. Llevaba todavía el alzacuello puesto. Durante toda mi vida había escuchado sus sermones sobre el perdón, la compasión y la familia. Jamás imaginé verlo allí. Mi abuelo habló con una tranquilidad que todavía me resulta imposible de olvidar. Ya conocen la tradición. Ahora les falta conocer el motivo. Samuel respondió con rabia. No existe ningún motivo que justifique profanar a los muertos. Mi abuelo negó lentamente. Eso es porque solo conocen la mitad de la historia. Sacó del bolsillo una llave antigua. La entregó al sacerdote. Este abrió una pequeña caja de madera que uno de mis tíos llevaba entre las manos. Dentro había un libro mucho más viejo que todos los que habíamos encontrado en el sótano. La portada estaba tan deteriorada que apenas podían distinguirse unas letras grabadas a fuego. Año 1884. Mi abuelo comenzó a pasar las páginas. Nuestro apellido no siempre existió en esta región. Nuestros antepasados llegaron huyendo de una guerra. No tenían tierras, no tenían dinero. Solo tenían hambre. Durante meses sobrevivieron como pudieron, hasta que una epidemia acabó con casi toda la familia. Solo quedaron 7 personas. El silencio era absoluto. Los sobrevivientes juraron que jamás volverían a separarse. Hicieron una promesa, que ningún miembro de la familia sería olvidado. Jamás. Samuel soltó una risa llena de desprecio. ¿Y por eso empezaron a cocinar cenizas? Mi abuelo respiró profundamente. No. Al principio solo guardaban una pequeña parte de ellas en urnas familiares. Pero con los años alguien propuso algo diferente. Que una mínima parte de cada ser querido regresara simbólicamente a la mesa donde tantas veces compartió con los suyos. Eso no tiene nada de simbólico. Es una barbaridad. Para ustedes sí. Para quienes iniciaron esta tradición era un acto de amor. Miré alrededor. Nadie parecía avergonzado. Nadie. Todos asentían. Era evidente que realmente creían en aquello. No estaban actuando. Habían crecido escuchando la misma historia una y otra vez hasta convertirla en una verdad absoluta. Mi abuelo cerró lentamente el libro. Nuestro error fue guardar demasiado silencio. Creímos que ocultándolo protegeríamos a las nuevas generaciones. Pero el silencio solo produjo miedo. Samuel dio un paso adelante. No. Su error fue decidir por personas que nunca tuvieron opción. Mi abuelo bajó la cabeza durante unos segundos. Después levantó la mirada. Por primera vez vi tristeza en sus ojos. No orgullo, no ira, tristeza. Tienes razón. Aquellas palabras sorprendieron a todos. Incluso mis tíos comenzaron a mirarse entre ellos. Mi abuelo continuó. Durante años pensé que mantener viva la tradición era proteger a la familia. Ahora entiendo que terminé destruyéndola. Mi madre abrió mucho los ojos. Papá. Él levantó una mano para pedirle silencio. Luego caminó lentamente hasta Samuel. Le entregó el viejo libro. Quémalo. Samuel tardó unos segundos en reaccionar. ¿Qué? Quémalo. Y quema también todos los registros del sótano. Que esta historia termine conmigo. Un murmullo recorrió al grupo. Varios comenzaron a protestar. Mi tío Álvaro fue el primero. Estás traicionando a nuestros antepasados. Mi abuelo se dio vuelta. No. Estoy evitando que mis nietos se conviertan en prisioneros de decisiones que nunca tomaron. El sacerdote intervino. Jacinto, piensa bien lo que haces. Mi abuelo lo miró fijamente. Eso es precisamente lo que estoy haciendo por primera vez en muchos años. Se produjo una discusión entre los adultos. Algunos defendían continuar con la tradición. Otros permanecían en silencio. Era evidente que muchos jamás se habían atrevido a cuestionarla. Solo la habían obedecido. Mi padre caminó lentamente hacia nosotros. No levantaba la cabeza. Parecía haber envejecido 10 años en unos minutos.
Se detuvo frente a mí. Perdóname, hijo. Nunca imaginé escuchar esas palabras de su boca. ¿Sabías todo? Asintió. Desde que tenía 20 años. ¿Y nunca pensaste en detenerlo? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lo intenté, pero tuve miedo. Miedo de perder a mi familia. Miedo de quedarme solo. Y terminé perdiéndolos de todas formas. No supe qué responder. Había pasado toda mi vida creyendo que mi padre era un hombre fuerte. Aquella noche entendí que el miedo también puede convertirse en una herencia. Samuel cerró el libro con fuerza. Después caminó hasta una vieja fogata donde todavía quedaban brasas de la reunión. Sin decir una sola palabra, lanzó el libro al fuego. Las páginas comenzaron a consumirse lentamente. Mi abuelo observó las llamas sin apartar la vista. Nadie hizo nada para detenerlo. Después bajamos al sótano. Durante horas sacamos uno por uno todos los cuadernos, las fotografías, los registros, las listas, los árboles genealógicos, las recetas. Todo terminó convertido en cenizas, pero esta vez nadie las guardó. Cuando amaneció, abrimos cada uno de los frascos. Las cenizas de nuestros familiares fueron esparcidas en la montaña donde crecían los cafetales que ellos mismos habían sembrado décadas atrás. No hubo discursos, no hubo ceremonias, solo un silencio profundo. Por primera vez entendí lo que significaba dejar descansar a alguien. Samuel abandonó el pueblo una semana después. Consiguió finalmente una beca para estudiar ingeniería ambiental. Nunca volvió a vivir allí. Yo también me fui. Mi padre decidió quedarse para cuidar de mi abuelo durante los últimos meses de su vida. Antes de morir, Jacinto pidió algo muy sencillo: que lo enterraran como a cualquier otra persona. Sin reuniones privadas, sin recetas, sin tradiciones, solo una despedida normal, y así se hizo. Con el tiempo, muchas personas del pueblo comenzaron a enterarse de parte de la verdad. No toda. Porque había secretos que pertenecían únicamente a quienes los vivimos. Varias familias rompieron contacto entre ellas. Otras decidieron conservar únicamente las reuniones familiares, dejando atrás cualquier práctica relacionada con aquella antigua costumbre. La hermandad de la mesa desapareció poco a poco. Al menos en nuestra región. Nunca supe si existían grupos similares en otros lugares del país. Y sinceramente tampoco quise averiguarlo. Han pasado varios años desde entonces. Hoy tengo mi propia familia. Cada vez que horneamos galletas con mis hijos, ellos corren por la cocina cubiertos de harina y terminan riéndose porque siempre queman alguna bandeja. Yo los miro en silencio. Y doy gracias porque esas risas nacieron de una decisión que mi generación sí tuvo el valor de tomar. Porque aprendí que una familia no permanece unida por los secretos que esconde ni por las tradiciones que impone. Permanece unida cuando cada uno tiene la libertad de elegir su propio camino. Yo soy Diomedes Pérez, y si algún día alguien vuelve a decirte que una tradición debe mantenerse solo porque siempre se ha hecho así, recuerda mi historia. Algunas costumbres merecen ser honradas, otras, por doloroso que sea aceptarlo, deben terminar para que las siguientes generaciones puedan vivir sin cargar el peso de los errores de quienes vinieron antes.